plagmo pleurico. Y en él se forman estos tubos. Lo que está de azul es el mesodermo somatopleurico. Y entonces este es el celoma cardiogénico. Lo que va a suceder es que empieza a plegarse. Aquí hay una línea amarilla que es el endodermo. Empieza a plegarse, a doblarse. Los tubos van a empezar a aproximarse. Miren, como estas flechitas que se están plegando. Se está plegando, y como resultado este endodermo que está aquí va a cerrar una cavidad que es la cavidad de la faringe. Los tubos se van acercando en la línea media hasta que finalmente ya se aproximaron, se juntaron y van a formar una sola cavidad. El mesodermo esplanopleurico le permite todavía en un momento de desarrollo como un meso posterior, luego que se han cerrado estas células endodérmicas para formar la faringe, hay como un meso posterior que sostiene el corazón. Y por delante también está esta unión que se ve como un meso anterior que sostiene, derivado del mesodermo esplanopleurico. Finalmente en el desarrollo, cuando va a seguir creciendo, va a seguir formándose, se individualiza, hay apoptosis en estas dos capitas que sostenían al corazón, al tubo cardíaco, y queda totalmente individualizado. El mesodermo somatopleurico que estuvo acá cierra completamente la cavidad y el tubo cardíaco se forma perfectamente bien en la parte anterior. Y por detrás, a permitir la formación de esa faringe cuando se ha cerrado este mesodermo esplanopleurico, permitiendo la permanencia de ese conducto en la parte posterior. Y de esa manera se forma el tubo cardíaco. Podemos decir que el endocardio y el miocardio y el epicardio es de origen esplanopleurico y el pericardio de un origen el mesodermo somatopleurico. ¿Está claro? Esta laminita, cuando la vean en la computadora, van a recordar lo que les estoy mencionando y de verdad les va a ayudar a poder entender bien. Ya tengo la clase grabada, se las voy a colgar ahora para que si alguien tiene alguna dificultad de lo que yo he hablado ahora, escuchando tal vez la pueda entender nuevamente. Y esto listo, ¿eh? Cómo se van aproximando. Este espacio de aquí va a formarse luego que se llega a cerrar y se forma de esa manera el tubo cardíaco. Este tubo que habíamos dicho que se fusiona y que dije que este espacio era insuficiente para su crecimiento, va a empezar a plegarse. Luego que está hueco, se juntó, se formó un solo tubo, empieza a doblarse porque tiene que crecer, pero el espacio es insuficiente y se va a doblar. Esa plegadura es muy importante porque va a permitir que las partes más caudales del tubo tengan luego una posición superior y las de arriba hacia abajo. Y en esa formación del tubo se van a dar origen a estas dilataciones que ocupan esta cavidad que es el celoma pericárdico o la cavidad pericárdica. La aurícula, el ventrículo y el bulbo cardíaco. Y en la parte más caudal, esta aurícula forma lo que es el seno venoso. Y este seno venoso tiene dos cuernos, derecho e izquierdo. Y a cada uno de ellos le llega a estas tres venas que habíamos visto en esa lámina: la vena umbilical, la vena vitelina y la vena cardinal común o conducto de Cuvier. Igual en el otro lado. Luego, en la parte superior, se tiene al ventrículo, que se comunica con el bulbo cardíaco. Y este bulbo cardíaco tiene tres porciones: una que se va a incorporar a la formación del ventrículo, una que va a ser el tronco arterioso, que va a permitir la formación de la aorta ascendente y del tronco pulmonar, y una más superior que es el saco aórtico, que es una dilatación donde van a llegar estos arcos aórticos que se alojan o que están dentro del espesor de los arcos faringios y que tiene una comunicación entre el saco aórtico y la aorta dorsal. Esas imágenes ustedes las han visto en la práctica, en las láminas que les hemos mostrado. Estas estructuras van a formar vasos importantes que los vamos a ver en la clase, pero los del tronco arterioso se los vamos a ver ahora. Entonces, este tubo tiene que plegarse. Y en la plegadura podemos distinguir nosotros claramente que este es el ventrículo, la aurícula está hacia abajo, esta es la aurícula, el seno venoso con sus cuernos, y aquí el bulbo cardíaco. Entonces va a ser un giro en este sentido y va ascendiendo la parte más caudal hacia arriba. Va ascendiendo, y finalmente esta parte cefálica correspondiente al ventrículo y al bulbo cardíaco, miren, va a ocupar una posición baja
mientras que la aurícula va a ascender y va a tener la posición superior. Y eso sabemos que es así, ¿verdad? El ventrículo está más abajo y las aurículas más arriba, y se deben a esta rotación del corazón, a esta rotación del tubo cardíaco para definir estas posiciones. En una vista frontal podemos ver nosotros aquí al ventrículo, y había dicho que de este bulbo cardíaco, parte de él va a ser responsable de la formación del ventrículo, el cono arterial y el tronco arterioso, más superiormente el saco aórtico. Entonces vemos aquí cómo se va plegando, se ha doblado y la aurícula va a quedar en esta posición. Esta lámina nos sirve para poder ya mostrarles una situación que se va a llevar a cabo en la formación del corazón, y es el tabicamiento del ventrículo. Dije que era una sola cavidad, pero sabemos que existen dos ventrículos, y ese ventrículo se va a dividir por el crecimiento de la parte más baja de esta cavidad del ventrículo, de un tabique interventricular que va ascendiendo de la parte caudal hacia la parte superior. Este tabique interventricular también se le llama septum inferius. Septum inferius. Y nosotros podemos ver en una vista ya de otra manera que aquí ya se formó el tronco pulmonar, y aquí está el tronco de la aorta o la aorta ascendente, cuando va a permitir una comunicación del ventrículo derecho con el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo con la emergencia de la aorta. Entonces, ese tabique va a separar esta cavidad, permitiendo la comunicación con estos vasos. El plegamiento, nuevamente, cómo se va doblando y cómo va a ayudar a tener la posición definitiva. Entonces, este tubo cardíaco, acabo de mostrarles el inicio de la división interventricular, pero a nivel de la parte superior está la aurícula, que también tiene que dividirse porque sabemos que existen dos aurículas. Entonces, yo le voy a pedir a la niña Naomi y a la niña que está a su lado que se paren lentamente, párense lentamente. Este es el tubo cardíaco, toda esta clase. Vamos a pedir a ellas dos que se levanten lentamente. Pero se han levantado separadas. A ver, más juntitas. Miren, este es un hueco, ¿eh? Todo este es el tubo cardíaco. Y entonces ellas se levantan lentamente. Y vamos a colgar de arriba a Brian y a Fabián de cabeza. Nos vamos a ir descolgando de cabeza lentamente por encima de ellas hasta que sus cabezas hacen contacto. Ellas y ellos son las almohadillas endocárnicas, que van a ir creciendo de la parte anterior y posterior de esta manera hasta que se juntan para formar un puente de división en esta cavidad. Es un puente. Todo esto está hueco, atrás está hueco, y simplemente hay estos dos conductos de este lado que se han formado por esto. También se llaman a ellas y a ellos vamos a llamar septum intermedio. Ese septum, siéntense, almohadillas. Las almohadillas entonces están aquí. Ha crecido, aquí está Naomi, su amiga, y aquí está Brian y Fabián. Ya han ido creciendo, aquí fíjense, han ido creciendo y se han juntado para formar este tabique. Tenemos dos canales a ambos lados y una cavidad aquí. Entonces, ¿qué sucede para dividir las aurículas? Lo primero que va a suceder es que de la parte superior y posterior empieza a crecer una membrana que se llama el septum primo. Y se detiene en su crecimiento y no hace contacto con el septum intermedio, no llega a contactar con las almohadillas. Y ese orificio que está allí es el ostium primo. Ostium primo. Luego que está aperturado este orificio, es en la parte superior, mire, este es de frente y aquí lo estamos viendo lateralmente, y todo eso es el septum primum y este es el ostium primum. Se empieza a formar unas pequeñas vacuolas aquí que luego confluyen para formar una cavidad que es el ostium secundum. Cuando se ha formado esta cavidad, este septum primum prosigue en su crecimiento y hace contacto con la almohadilla endocárdica o con este septum intermedio, y de esta manera se cierra completamente con este septum primum, dejando aperturado el ostium secundum. Del lado derecho, de la parte anterior y superior, empieza a crecer esta membranita que es el septum secundum. Miren cómo va creciendo en una vista lateral, va creciendo, hasta que finalmente hace contacto con la almohadilla endocárdica, pero dejando un espacio
una cavidad, porque hace contacto, pero deja un hueco, que es el agujero oval. Este es el agujero oval, y aquí, en esta sombra, es este espacio que es el ostium secundum. Ya no existe ostium primum. ¿Por qué lo nombramos? Porque existe allí y puede ser que no llegue a cerrarse y puede dar una malformación, que es una comunicación interauricular. Y de esa manera se forma esta división, que en el lado izquierdo, no se ve aquí, pero y lo han visto ustedes en su práctica, hay un repliegue de la aurícula izquierda que va a llegar a sumarse cuando se junten estas membranas y se defina esta separación de las aurículas. Y luego de este lado se forma el septum spurium, que ahora les voy a explicar de dónde proviene ese septum spurium, que también los hemos visto en la práctica. Esto es lo real, miren cómo se ve este orificio, que sería el ostium primum, que luego hemos visto que se llega a cerrar. Otra imagen más clarita, miren, aquí están las niñas, cómo empiezan a crecer las niñas para juntarse después, y ya se está formando el septum primum. Una imagen perfecta, miren, ya se formó este tabique, dejando estos conductos que ya ahora sí tenemos separada la parte de la aurícula por el crecimiento de estas dos membranas muy importantes. Y se forma así: septum primum, septum secundum, y podemos ver esta flecha que está saliendo, está ingresando sangre directamente, estos huecos que ven ustedes aquí en la cava superior, la cava inferior, y este es el seno coronario, y la sangre directamente está pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Casi la emergencia de la cava inferior sigue, continúa por este agujero oval hacia el otro lado. Pero no toda la sangre pasa al otro lado, sino hay un porcentaje importante de sangre que va a pasar hacia los ventrículos, y que finalmente todos van a juntarse en la aorta para llegar al embrión y al feto en esta circulación especial que se tiene en este tiempo de desarrollo. Esta es una vista posterior donde aquella aurícula que se había formado de este tubo cardíaco que ascendió hacia la parte superior y que luego se le veía a ambos lados, es responsable de la formación de las porciones trabeculares de las aurículas que están formando las orejuelas auriculares. Pero las aurículas tienen además porciones lisas que van a ser el resultado de la incorporación de ciertos segmentos de este tubo cardíaco para formar esa parte lisa. En el lado derecho, que sería este otro lado, habíamos visto que la parte más baja de la aurícula era el seno venoso con dos cuernos, ¿verdad? Ese seno venoso, que está ahora ya definido con sus cuernos, en el lado derecho serán quienes se incorporen a la pared posterior de la aurícula. Aquí está, en este lado, formando la porción lisa de la aurícula. Y en el lado izquierdo, el cuerno del seno venoso izquierdo no se incorpora para formar la pared posterior de la aurícula, sino también se va a ir para este lado, formando lo que va a ser el seno coronario, que es parte de la parte posterior de la aurícula derecha. Entonces, el cuerno del seno coronario izquierdo no participa en la formación de esta parte lisa de la aurícula izquierda, porque todo se va a ir hacia el lado derecho, ambos, para formar esta parte lisa de la aurícula. Y entonces nosotros vemos aquí, lo que está pintado de azul son estos cuernos, que inicialmente se observan de esta manera, que la parte superior de la incorporación del cuerno derecho del seno venoso va a formar en la parte superior la fusión del septum spurium que habíamos visto. Y cuando se incorpora van a formar como una valva que se está introduciendo dentro de la cavidad de la aurícula derecha. La parte de esta valva pegada hacia la división interauricular, es decir, la parte izquierda, desaparece, pero las partes derechas sí van a funcionar importantemente. En la parte superior formarán la cresta terminalis, y en la parte caudal relacionada al orificio de la cava inferior, la de Eustaquio, y la de Tedesio en relación al seno coronario que se va a producir. En el lado, todo lo que está pintado de azul es la incorporación de estos tejidos que formaban estos cuernos del seno venoso y parte del seno venoso que se está incorporando a la pared de esta aurícula. En el lado derecho vemos que la vena pulmonar, que vamos a ver en la siguiente clase cómo se llega a formar, está aperturada con un solo orificio hacia la cavidad de la aurícula izquierda.
Sin embargo, luego sabemos que hay 4 venas, que aquí están los 4 orificios, y este color rosado está pintando toda la parte posterior de la aurícula, que sería realmente la incorporación de las venas pulmonares en la formación de la parte lisa de la aurícula izquierda. ¿Y cómo se hace esto? De la siguiente manera. Cava superior, cava inferior, orificio del seno coronario. Y aquí estamos viendo solo un huequito, ¿verdad? En el lado izquierdo. Luego, yo voy a ver 2 huequitos. Ustedes no ven, pero yo sí una sombra que está extendiéndose. Y luego voy a ver y hay 4 huequitos. Y es que esta vena pulmonar es como un tronco así, largo, y luego se bifurca en 2 tronquitos. En la parte distal, cada uno se bifurca en 2 tronquitos. Y entonces cuando se incorpora, para que estos 4 conductos aparezcan aperturados en la aurícula izquierda, todo este tejido de estos 2 palitos se van a incorporar para formar las paredes de la parte lisa de la aurícula. Es como una vela. Cuando nosotros ponemos una vela, no en el candelabro, ¿sí, no? Sino sobre una mesa y prendemos la vela, han visto que la cera no llega a desaparecer, sino que progresivamente se va extendiendo sobre la superficie plana. Exactamente igual sucede aquí con las venas pulmonares. Y podemos ver esto y también ver cómo se ha extendido el tejido para formar la porción lisa en la aurícula derecha que estamos visualizando. ¿Está claro? ¿Cómo forma esta incorporación de las venas pulmonares en la porción lisa de la aurícula izquierda? Y entonces tenemos ya esta división perfectamente, aquí están los orificios, y tenemos este septum intermedio, y sabemos que había una comunicación totalmente libre, pero sabemos que no es así, porque existen unas valvas en ambos lados, en ambas comunicaciones. Ahorita vamos a ver a este. ¿Y cómo se forman esas valvas? De estas paredes laterales se empiezan a formar como unas repices, un tejido de proliferación subendocárdico que va creciendo y va formando estas valvas, estas repices. La sangre viene de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí, ¿verdad? Significa que estas valvas fácilmente se van a abrir hacia abajo por la presión de la sangre. Pero sabemos que también cuando se llenen, las valvas van a empezar a ascender. Y pueden ascender así. Y se abre la puerta de lo que se abrió así, se puede abrir así. Pero eso no sucede, sino que baja así y luego se queda aquí. ¿Y quién es responsable para que esto suceda? Las paredes internas de los ventrículos, hay un crecimiento de los pilares musculares que en las partes distales de cada uno de ellos se desarrollan estas cuerdas tendíneas que están totalmente conectadas a los bordes de las valvas. Entonces, cuando la sangre hace esto y se llenó la sangre, las valvas quedan ahí, porque estas van a jalar para que no se dé la vuelta de la valva hacia la parte superior, ¿no? Y de esa manera, por este crecimiento subendocárdico, es que crecen estas valvas del corazón. Igualmente sucede con las valvas pulmonares, pero allí hay un crecimiento subendotelial, porque ya es otro tipo de vaso. ¿Cómo se divide el ventrículo? Ya habíamos visto en aquella lámina, me aproveché de mostrarles, que de la parte baja hay un crecimiento de tejido que forma el septum inferius, ¿no? O el tabique interventricular. Va ascendiendo. Fíjense, va ascendiendo de la parte caudal. Sigue creciendo. Aquí ya se formó ese tabique que hemos visto y hay 2 conductos que están puestos ahí. Sigue desarrollándose. Este crecimiento del septum inferius, nosotros llamamos la parte muscular del tabique interventricular, la capa, la porción muscular. Sigue creciendo hasta que no llegó a contactar con ese tabique interventricular, que sería el tabique o las almohadillas endocárdicas que están aquí, y que tiene que estar en contacto también con esta cresta vulvar, con las crestas vulvares. ¿Quiénes son estas crestas vulvares? El tronco arterioso que se encontraba por encima del ventrículo y por encima de esta porción del bulbo cardíaco que les dije que se dividía en 3 porciones,
va a dividirse en dos estructuras. Y la división, este es el tronco, la luz, y va a venir un crecimiento de este lado y otro crecimiento de este lado para dividir este conducto en dos espacios. Va creciendo, 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 hasta que van a hacer contacto. Este crecimiento se llama justamente las crestas vulvares, que va a ser derecha e izquierda. Se juntan en la línea media y van a separar. Pero la parte más caudal del crecimiento tiene esta forma. Esta de aquí y esta de aquí, que igualmente van a crecer hacia abajo y van a fusionarse a el septum inferius, a la almohadilla endocárdica, y estas son las dos crestas vulvares que van a seguir creciendo. Miren cómo van creciendo, 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 tratando de cerrar esa comunicación de los ventrículos, y finalmente se cierra. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la división interventricular? Esta porción del septum inferius, que forma la parte muscular de la división interventricular. Y estos tres componentes forman la parte membranosa de la división interventricular, formada por la cresta vulvar derecha o izquierda. Derecha, no sé si estoy bien, puede ser derecha e izquierda. Y este sería el tabique interventricular, formado por la fusión de las almohadillas endocárdicas. Como vemos, son varios componentes que empiezan a actuar en este nivel, y la no formación adecuada puede permitir que haya comunicaciones interventriculares, que es otra malformación que se pueda presentar. Y de esta manera podemos ver que este lado, si estoy viendo que aquí está bifurcándose el pulmón, la arteria pulmonar, entonces este será el lado derecho, y del otro lado, separado por esta división, estará el lado izquierdo, que está saliendo esta aorta por atrás. Entonces, ¿cómo se llega a dividir o formar estas divisiones tanto de la aorta ascendente y descendente? De la siguiente manera. He dicho que este es un conducto y que van a crecer estas crestas vulvares para aproximarse. Pero este no es un crecimiento igualito en toda su extensión. Esta repisa va a ser una disposición espiralada en su crecimiento. Es exactamente igual. Ustedes han visto estas escaleras que hay, que se utiliza un pequeño espacio para que suba hacia arriba, que son estas escaleras, ¿verdad? Y han visto que uno entra por acá y luego está por acá y luego aparece por allá hasta que finalmente sube. Eso sucede aquí. Estas repisas van creciendo, esto está así, va creciendo así y luego va cambiando, va cambiando, va cambiando, y que estamos nosotros viendo acá. Miren, esta es una cresta vulvar de un lado y esta otra es la cresta vulvar del otro lado. Estas flechas nos están diciendo la orientación espiralada, y podemos ver aquí, están así, luego en esta parte ya se juntaron, están en esta posición, y en esta parte han girado de esta manera. En esta otra, aquí vemos el septum, podemos ver la comunicación, y aquí ya se juntaron aquí, se juntaron, y vemos una disposición espiralada de ambos conductos que se han podido producir. Estas parte baja son estas crestas vulvares que van a hacer contacto con el septum inferius y con la almohadilla endocárdica para hacer la división. Luego que se ha producido esto, miren, ahora ya podemos ver, ya va aproximándose, se va aproximándose, y finalmente se cierra completamente, permitiendo este pasaje hacia aquí, y por el otro lado estaba apareciendo esta línea roja para poder observar. ¿Cómo es que se ve aquí? Miren, todavía juntos, pero luego se individualiza, se separan y forman dos estructuras huecas totalmente independientes. En las láminas que hemos visto, esa secuencia de 9 láminas que les hemos puesto en la práctica para que vean la posición de la aorta, que estaba aquí, luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí. Es justamente a diferentes niveles que las secciones se han dado así, pero no en este estadio, sino cuando ya han estado separados. Hemos visto los dos vasos totalmente individualizados, uno más grueso que el otro, inclusive
hemos visto, ya los hemos visto diferentes, pero esas posiciones que se han dado es el resultado justamente de esta división espiralada que se da en el tronco arterioso para la formación tanto del tronco pulmonar como de la aorta ascendente. ¿Está claro? Hasta ahí nos vamos a quedar nosotros en lo que es la formación de estos dos troncos. Hemos visto cómo se ha dividido el ventrículo, cómo se ha dividido la aurícula. Y el resultado de todo esto, miren que hay que levantarse cada día y decirle al de arriba, gracias, gracias. Tenemos tanto que agradecerle. Miren cómo están sus corazones, saludables, sin ningún problema, están perfectos. Ustedes son los estudiantes de medicina, me empezó a hablar que somos nosotros médicos, ¿no? Los estudiantes de medicina y los médicos estamos en otro nivel de conocimiento. Si mi hija me escuchase que la tema mamá, que ella no es médico. Y entonces, yo creo que hay que darle gracias. Nuestro corazón está perfecto, solo sufre cuando a veces los del otro sexo nos quieren molestar. Pero después estamos felices, tranquilos, funcionando todo perfecto. Y es el resultado que todo esto, esa formación que hemos visto, es perfecta. Cuando pudo haber sucedido cualquier alteración en toda esta circunstancia de giro, de cierre, de plegadura, es decir, tantas cosas que hemos visto cómo participa en la formación del corazón y que nosotros lo tenemos bien, totalmente saludable. Pero hay algunos niños que nacen con una serie de problemas en este desarrollo. Unas, las que tienen la mayor frecuencia, es la tetralogía de Fallot. ¿Qué consiste la tetralogía de Fallot? ¿Cuáles son? Tetra 4. Hay 4 malformaciones que se evidencian en esta falla. ¿Cuáles son? Aorta. Eso yo creo que lo han estudiado en algún lado. Ya. ¿Por qué? ¿En qué han leído esto? A ver. Hay cabalgamiento de la aorta. Hay comunicación interventricular. Hay hipertrofia, estenosis de la pulmonar. Y si hay estenosis de la pulmonar, ¿cómo estará el ventrículo derecho? ¿Está? Hipertrofiado. O sea que hay hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis de la pulmonar, cabalgamiento de la aorta y comunicación interventricular. Otra patología que es bastante frecuente es también la comunicación solo interventricular. Generalmente quien participa en que haya esta comunicación es la formación inadecuada de la parte membranosa de esta división, no tanto la de la muscular. Atresia pulmonar, claro que si hay atresia pulmonar va a tener que haber la necesidad de que haya algún vaso, alguna comunicación entre ambas cavidades para que pueda sobrevivir el niño. Otras cardiopatías también. 12.7 atresia pulmonar, comunicación interventricular 21.3 como que son las más frecuentes, y otras cardiopatías 27.2 que son muchísimas anormalidades que pueden presentarse y que antes, hace algunos años, la posibilidad de supervivencia de un niño que nacía con esto a veces era ínfima, salvo que tuviera los recursos económicos para poder solucionar el problema, porque en Brasil hay un instituto de cirugía cardiovascular que era la élite en Sudamérica, lo más. Pero hoy en día deberíamos tener el orgullo de mencionar que en nuestro país está el Instituto del Corazón, el INCOR, donde ya el nivel de preparación de los cirujanos cardiovasculares que están relacionados a esta rama son A1. Y así como se iban antes al Brasil, ahora vienen de otros países de Sudamérica a nuestro país para que puedan ser atendidos en este instituto. O sea que ya hay mejores posibilidades de supervivencia, corrigiendo las anormalidades que pueda tener el recién nacido en la formación de nuestro corazón. Porque ya hay que sentirnos orgullosos de que se ha llegado a producir esto. Bueno, vamos a llamar